Buenas noches, estimada teleaudiencia, bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor Blas Figueredo, juez civil y comercial de Capiatá. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, apreciado Ricardo. Buenas noches para la teleaudiencia, para la comunidad en general y en especial para la comunidad jurídica. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para esta charla entre colegas para fortalecer la administración de justicia. Bueno, es un honor tenerte, mi querido doctor, como nuestro programa prácticamente acaba de cumplir 2 años. Es bueno que estamos creciendo con nuestros colegas, pues lo tuvimos al doctor Blas cuando era juez de paz en la primera invitación y hoy volvemos a tener el honor de tenerlo, pero ya como juez de primera instancia civil y comercial de Capiatá. Mi querido doctor, si te puedes presentar por favor a nuestra audiencia. Muchas gracias, Ricardo. Realmente en aquella ocasión nos cupo la oportunidad de también compartir con la audiencia en el carácter de juez de paz. Hoy, gracias a la política que tiene la Corte Suprema de Justicia, me cupo ascender en esta carrera judicial y también estoy ejerciendo el cargo de juez en primera instancia, civil y comercial y laboral de la ciudad de Capiatá. La verdad, siempre estamos trabajando, ya sea en la academia, en las universidades, en las charlas, tratando de fortalecer y afianzar esta profesión, este oficio tan delicado que tiene la República, que como algunos dicen, es el último punto, la última esperanza que tiene el ciudadano de acceder a la justicia, que realmente es importante. Entonces, estoy aquí como un ciudadano, como un servidor público, porque entiendo que el juez de este siglo XXI tiene que ser un juez que, además de expresarse, de trabajar y de comunicar por las sentencias que dicta, tiene que dar la cara y tener una comunicación fluida con la sociedad. ¿Por qué? Porque nos debemos al pueblo. Somos mandatarios, pero el pueblo siempre es el que tiene el poder. Entonces, agradezco siempre este espacio y cualquier otro que nos brinda la prensa, porque ustedes también, aunque usted es colega del foro, pero es importante que a través de medios de comunicación nosotros podamos hacer llegar a la comunidad cuál es la gestión, cuál es el trabajo que estamos realizando. Entonces, muchas gracias y estamos aquí para servir y contestar y charlar, dialogar sobre cuestiones que hacen a nuestra competencia. Muchas gracias, mi querido doctor. Sobre todo, estimada la audiencia, hay que destacar lo que dice el doctor. Si bien ellos son administradores de justicia, se deben al pueblo y para el pueblo. Totalmente. Por lo tanto, mi querido doctor, excelente presentación. Mi querido doctor, quisiera, por favor, si te puedo pedir, Jenny, por favor, para poder enfocar el libro del doctor que nos acaba de regalar. Acá, mi querido doctor, ¿qué nos puedes decir de tu libro, por favor, antes de iniciar nuestra... Esta es una producción, o mejor dicho, es el fruto de mi tesis doctoral, que justamente trabaja sobre lo que es la competencia tanto en la Judicatura de Paz, que me cupo estar por 6 años, y en la Judicatura de Primera Instancia. Con la vigencia de la Ley 6059 a partir del año 2018, la Judicatura de Paz se le ha otorgado una competencia, una ampliación de competencias, tanto en la dimensión cualitativa, porque se otorgaron más competencias. Por ejemplo, hoy el juez de paz puede entender en un juicio de interdicción o de inhabilitación, que antes era solamente el juzgado de primera instancia, o también se puede trabajar con lo que son las acciones posesorias y los juicios sucesorios en general. Entonces, hay que reconocer, y yo siempre sostengo esto en cualquier ámbito, y también la Corte Suprema con algunos fallos, la Ley 6059 tiene ciertas, no sé si inconsistencias sería el término, pero en algunos casos incluso hasta contradicciones. Entonces surgió como la problemática saber cómo se podría dar una respuesta al pueblo. ¿Por qué? Porque el juez, conforme al artículo 6º del Código Civil, no puede dejar de juzgar, aunque existan normas que estén en forma contradictoria. Es por eso que, y esto es importante resaltar y debemos de puntualizar, la comunidad jurídica en general y por supuesto el pueblo hoy tiene el privilegio de que los miembros de la Corte Suprema de Justicia, distribuidos en las distintas salas, son, además de profesionales
de gran trayectoria en el ámbito jurisdiccional son académicos y doctrinarios. Me voy a permitir solamente citar a la Sala Civil, donde están los ministros, el doctor Martínez Simón, el doctor Jiménez Rolón y el doctor César Garay, que son personas que escribieron algo y echan y dan luz a temas que son totalmente de gran importancia. Claro. El doctor Garay con su obra que tiene que ver con la técnica, el doctor Jiménez en la parte de derecho comercial, el doctor Martínez con daños y otras cuestiones de responsabilidad civil, establecen doctrina, o sea que es además de ejercer su función como gobernantes, ellos dan al mundo académico un producto. Esto digamos, se vincula y se, entre comillas, aterriza a la práctica en el ámbito de un expediente cuando dos juzgados, por ejemplo, el juzgado de paz y el juzgado de primera instancia, se declaran sin competencia, donde surge la contienda negativa de competencia. ¿Quién es el que tiene que resolver? Y la única autoridad que resuelve es la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Civil. Este libro es el producto de una investigación de 4 años de todas las resoluciones de los casos que llegó a la Corte. Analizamos aproximadamente 120 resoluciones, de los cuales 77 resoluciones están en este material, donde se ponen líneas de interpretación. Si bien hay personas que dicen que la jurisprudencia no es vinculante en Paraguay, eso es así, pero sí es orientadora. Sí es orientadora. ¿Qué significa? Que los tribunales inferiores necesariamente debemos que ver qué resuelve el máximo tribunal de la República. Claro, totalmente. Es como un norte. Si bien no es vinculante, sería el norte. Orientador. El problema es que a veces se encuentran jurisprudencias diferentes en casos muy similares. Sí, entonces tenemos que definir qué es lo que es la jurisprudencia. Claro. La jurisprudencia es lo que un tribunal superior viene dictaminando acerca de algo. En un sentido. Puede ocurrir un cambio, por supuesto, alguien puede cambiar de posición, tiene que fundar, es la regla para el juez. Yo puedo decir, en este caso entendí que era en este sentido. Ahora bien, a partir de un nuevo estudio y con nuevos materiales de investigación, ahora tengo esta posición. Entonces, totalmente permitido dentro del ámbito civil y en otras áreas. En el ámbito penal es un poco más restringido esto por otras cuestiones. Entonces, este libro tiene esa característica. Un profesional del foro que tiene la responsabilidad, eso yo siempre digo a los colegas litigantes, conforme al artículo 7 del Código Procesal Civil, es el actor de la demanda quien tiene que interponer ante el juez competente. Sí. Es una responsabilidad que tiene el abogado litigante. ¿Por qué? Porque él es el responsable técnico de eso. No le puedes decir al ciudadano cuestiones técnicas que, si bien todos tenemos que conocer la ley, son situaciones que el litigante debe de conocer. Debe que interponer la demanda ante el juez competente. ¿Qué ocurre? Existen temas conflictivos, para decir, ¿verdad? Las sucesiones, juicios de interdicto, que son los que más llegaron a la Corte, competencia por razón de la cuantía, donde existen interpretaciones. Unos dicen de que, por ejemplo, un tema muy actual, los jueces de paz no son competentes para los juicios sucesorios o acciones sucesorias donde el causante no tuvo bienes. Las que se conocen en el ámbito práctico como las meramente declarativas. La ley realmente existe una laguna ahí para su interpretación y aunque existen parámetros y reglas de interpretación que tenemos que seguir, como por ejemplo la interpretación restrictiva, donde tenemos que, porque es competencia, es de orden público, pero hoy la Corte dice que es competencia del juzgado de paz, las que no tienen bienes. Entonces, repito, el material sirve para eso, para que el colega litigante el día de mañana, cuando tenga un caso, pueda ver qué es lo que piensa la Corte, cómo la Corte resolvió en estos casos. Algo que sí hoy podemos decir con total, aunque es en mayoría, la Corte estableció que los juicios de las acciones posesorias, lo que conocemos como los interdictos, son competencia de la Judicatura de Paz, siempre y cuando no supere la cuantía. Ahí está la cuestión de definir y para los colegas nuevamente litigantes, ¿cómo hoy tienen que hacer para presentar una demanda en materia civil y comercial? Tienen que, primeramente, ver si no es competente el juez de paz. Si el juez de paz no es competente, conforme a la ley 6059,
Entonces ahí la competencia es de la judicatura de primera instancia. Que es por el monto. ¿Cuánto es el monto hoy en día, 300 doctor? jornales, estamos allá por 30.700.000, un monto interesante. Claro. Por la cuantía. Y luego se establece la competencia por razón de la materia, donde la Judicatura de Paz es competente para todos los casos, excepto para derecho de familia, también para las acciones reales, lo que tenga que ver con el estado civil de las personas y la convocatoria de acreedores, que es en general lo que la ley dice que no es competencia de la Judicatura de Paz, que es competencia de primera instancia. Por eso se dice que el juez de primera instancia hoy es un juez que tiene la competencia residual. ¿Qué significa eso? Lo que no es de Judicatura de Paz es de la Judicatura de primera instancia. Hoy, y a partir de, con más fuerza, a partir del año 2018, todos los casos en materia civil, comercial y laboral, en primera instancia, tiene 2 juzgados. Esto es muy importante. El juez de paz es competente para todos los asuntos, por ejemplo, responsabilidad civil. Ojalá que a nadie no le ocurra esto, ¿verdad? Porque tiene un accidente de tránsito y tiene una cuestión... sufre un daño por una cuantía de 5 millones. 5 millones. Sí. ¿Quién es el competente? El juez de paz, que es competente por razón de la materia y por razón de la cuantía. Sus resoluciones, la sentencia definitiva pasa a ser cosa juzgada si nadie recurre, o si recurrida es confirmada por primera instancia. Sí, que funge de tribunal de alzada en este caso. Sí, ese es otro problema que tenemos hoy también, ¿verdad? Es una situación bastante peculiar. Primeramente se tiene que analizar si los juzgados que están en el mismo grado son competentes. Una vez que se establezca que el juzgado de paz es competente, entonces automáticamente el juzgado de primera instancia pasa a ser órgano revisor. Sí. Y esto ayuda bastante en lo que es un juicio de menor, de poca monta, como dirían algunos, de poco valor. De poco valor sí, económico. Sí, entonces ahí se establece que lo que resuelve primera instancia ya pasa a ser cosa juzgada, no llega a la corte. Eso ya pasa a ser una cuestión que causa ejecutoria. Doctor, te hago una consulta. Hablaste de interdicción e inhabilitación. ¿El juzgado de paz es competente para la interdicción e inhabilitación de una persona? Sí, la ley 6059 es una redacción, yo creo, poco feliz porque dice de la insanía, ¿verdad? Insanía es un término doctrinario que se de la cultura porteña. En Paraguay lo que tenemos es juicios de interdicción y juicios de inhabilitación, donde se declara a una persona, entre comillas, con una muerte civil. O sea, se le designa un curador, alguien que pueda ejercer todos sus derechos y, por supuesto, invocar cualquier cuestión en nombre de él. Siempre que el que se le denuncia como incapaz no posee bienes, ningún tipo. Es más, la Corte en un fallo... solamente es competente si no posee bienes. Okay. La Judicatura de Paz es competente cuando el denunciado para la interdicción o la inhabilitación no posee bienes, ningún tipo. ¿Cómo podría ser? Un caso donde alguna persona tiene alguna enfermedad de nacimiento, etcétera, y no tiene ningún evidente y está con los padres, y los padres piden, digamos, la declaración para poder acceder a algún beneficio, digamos, en el hospital o en otro lugar en algún momento dado. Entiendo. Mi querido doctor, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor Blas Figueiredo. Estimado doctor, cambiando radicalmente de tema y yendo ya más puntualmente a lo que es tu juzgado de primera instancia civil y comercial en Capiatá, ¿cuál es la dinámica de trabajo? Bien, hoy y mediante la gestión que tiene la Corte Suprema de Justicia y a partir del año 2023, el juzgado de primera instancia civil, comercial y laboral de la ciudad de Capiatá y todos los juzgados prácticamente en central tienen el expediente electrónico. Este hecho realmente es muy importante y ayuda de una manera exponencial para mejorar la calidad de trabajo y la cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque con la nueva dinámica que se presenta, primero descongestionamos todo lo que tenga que ver con el traslado de los colegas
al juzgado, que es una situación que reduce bastante costo para el litigante. Totalmente. Y segundo, porque se tiene trazabilidad. Y esto ayuda a dos cosas, la transparencia y, por supuesto, agilizar y reducir la morosidad. Nosotros, y en general, el juzgado de primera instancia tiene un juez, un actuario. Esto es muy importante porque, según la ley, el jefe del despacho es el actuario. El actuario es el que ejerce, el que tiene que tener un control sobre los funcionarios, el que tiene que tener un control sobre, por ejemplo, la asistencia, vestimenta, etc. Por supuesto, el jefe es el juez, que es el que finalmente controla, pero esta actividad, como sería... Encargado de despacho es el actuario. Es el que tiene que cuidar de que esto funcione. Tenemos un actuario, oficial de secretaría, los dactilógrafos, que son fundamentales. Hoy, con la aplicación de la tecnología y mediante el software que se otorga, hay muchas resoluciones donde se pueden agilizar. ¿Por qué? Porque es automatizar. Hay resoluciones que el juez tiene que hacer el análisis cognitivo, pero hay providencia de mero trámites que apretando un clip uno ya tiene a la vista. Claro. Entonces esta es una dinámica donde se establece la función del juez. El ujier, que es el famoso personaje que te lleva en la notificación algunas veces una demanda, el menos querido, algunas veces se le tira con algo. ¿Por qué? Porque es el que te lleva la comunicación, no es otra cosa, lo que el juez dispone. Se redujo mucho su trabajo con respecto al expediente físico. ¿Por qué? Porque hoy la gran mayoría de las resoluciones se notifican por cédula electrónica, que es muy interesante. Sí, es muy importante porque cambió totalmente la dinámica de la notificación por papel. El soporte, sí. Además de ayudar a agilizar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una providencia de correr traslado de una liquidación en un juicio ejecutivo, antes tendría que pagarle el ujier, realizar todo el trámite. Hoy, con el juez aplicando la herramienta tecnológica, ya le notifica de la providencia que corre traslado. Totalmente. Son situaciones que ayudan bastante para llegar a lo que se busca, ¿verdad? Que es mejorar tanto cuantitativamente como cualitativamente el servicio. Mi querido doctor, y entonces, ¿qué podemos decir con respecto a la morosidad? Pues el doctor Blas Figueiredo trajo unos cuadros, resultados sobre el tema de la morosidad dentro de lo que es central. Estimada Jenny, por favor, si podemos pasar esos cuadros como para que vos nos vayas explicando, doctor. Sí, primeramente cuando vamos a hablar de este tema que es mediático y es muy fácil lanzar, digamos, bombas, valga este término tan popular, debemos entender qué es lo que es la morosidad. La morosidad se entiende cuando alguien está en falta, cuando alguien no está cumpliendo algo. Claro. En el proceso civil y comercial, la morosidad se da cuando el juez no dicta resolución conforme a los plazos que establece la ley. Sí. Nosotros en el Código Procesal Civil, artículo 162, tenemos claramente cuáles son los plazos que se tiene para dictar resoluciones. Las providencias deben de dictarse 3 días posteriores a la presentación. La que se conocen para dar mera ejecución o para dar, digamos, seguimiento al proceso. Luego tenemos los autos interlocutorios que tienen 10 y 15 días para que tanto ya sea el juez o el tribunal respectivamente dicten resolución. Pero ojo, la ley dice desde el momento en que quedó el estado para resolución. Claro. ¿Qué significa esto? Que no depende en gran medida o no depende exclusivamente del juez. ¿Por qué? Porque algunas veces dice, y hablo en guaraní porque yo sé tu programa llega en todas partes, va el usuario y dice, pues no sé yo, juicio, no quiero eso, pero el pobre usuario, la persona que por ejemplo está haciendo un juicio por asistencia de alimentos a adulto mayor, no maneja de que faltaba una diligencia, una notificación. Entonces la resolución no se pudo dictar, no porque el juez no quiso. No se pudo dictar, ¿por qué? Porque no quedó en estado de resolución esa cuestión. Y con más razón cuando hablamos de sentencias definitivas, donde el juzgado tiene 40 días hábiles y el tribunal 60 días. Claro. Cuando la providencia que llama autos para sentencia quede firme. Hoy con el expediente electrónico esto se dinamizó muchísimo, sí, porque esa es la verdad. Este es un gran aporte del ministro Alberto Martínez Simón, hay que destacar. Por supuesto, esto le dio mucha dinámica al proceso judicial. Totalmente. Por ejemplo, el llamamiento de autos. Informe del actuar, informe de que nadie ha presentado su alegato, autos para sentencia. Se notifica por cédula en formato o en soporte electrónico.
empieza a correr los plazos. Antes, o en el expediente físico que todavía tenemos, esto tiene que se tiene que realizar algunas diligencias con respecto a eso, ¿verdad? Totalmente. O si el juez, por ejemplo, conforme la facultad del artículo 18, requiere de alguna diligencia entre el llamamiento y la sentencia, entonces quedó ahí. Estas son las situaciones que también tenemos que entender, que no solamente la morosidad, que repito, es que el juez no dicta la resolución en el tiempo. caso que establece. En el tiempo establecido, en el tiempo máximo establecido. ¿Y qué nos puedes decir de estos gráficos, mi querido doctor? ¿Cómo se interpretan estos gráficos? Son gráficos generales. Nosotros tenemos que entender, y esto hablo del Departamento Central. El Departamento Central es el departamento con mayor población según el último censo. Nosotros en el Departamento Central tenemos 2 tribunales de apelación y tenemos 15 juzgados. Mire usted que en números generales, hasta el 30 de octubre ingresaron 12.781 casos al sistema a través de los 15 juzgados. 12.700 casos. 12.781. Prácticamente son 800 casos por juzgado. Sí, promedio 852. Y lo interesante, ¿verdad? En general se dictaron 14.612 autos interlocutorios y 7.612 sentencias definitivas, lo que da a un promedio de 974 por juzgado y 507 sentencias por juzgado. Aquí es muy importante entender que esto realmente se debe de leer como una alta producción. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que esto equivale a dictar 5 autos interlocutorios por día hábiles y 3 sentencias definitivas por día hábiles. ¿Por qué días hábiles? Porque es lo que trabaja el juez, de 7, entre comillas, de 7 a 1. Esta es una cuestión también muy importante que hoy se está discutiendo mucho y debemos de enfocar de la siguiente manera. El trabajo del juez, aunque no es lo bueno, pero me pongo como ejemplo, a la noche a mí me da la posibilidad, en la tranquilidad de mi hogar, analizar un caso. Totalmente, así como los sábados y domingos. Todas las personas trabajamos sábado y domingo. O sea, al final uno lee, analiza, no. Totalmente. Si bien no es un día hábil, la mayor cantidad, la mayoría de las personas que yo conozco utilizan, justamente porque tenés esa tranquilidad de poder interpretar, leer detenidamente y observar hasta el más mínimo detalle, el momento de evaluación. Totalmente. El trabajo por excelencia del juez es la sentencia, que es su mayor obra dentro de un expediente, donde él va a expedirse y dar a lo que cada uno le corresponda, la famosa. Entonces, aunque parezca y suene lírico, algunas veces la inspiración para resolver un caso, porque uno tiene que argumentar. Está inspirado y argumentar a sí mismo. Eso se va a la madrugada, a la noche y surge. Entonces, el trabajo que se realiza es realmente importante y estos números demuestran de que existe una alta producción. Una alta producción que incluso sobrepasan todos los valores que se han determinado al inicio del año. ¿Por qué? Porque también una alta tasa de litigiosidad. Hay muchos casos que ingresan al sistema. Civil, comercial, laboral. En laboral, por ejemplo, tenemos varios problemas con el trabajador, el empleador, también los empleadores que hacen su demanda para desvincular a un trabajador que tenga ya la antigüedad, etc. Son situaciones que se van planteando. Repito, somos 15 juzgados que están distribuidos en 4 en Luque, 3 en San Lorenzo, 2 en Lambaré, 2 en Fernando de la Mora, 2 en Capiatá y 2 en J. Augusto Saldívar, que tiene que atender a las 19 ciudades que componen el Departamento Central. Por ejemplo, Capiatá, además de Capiatá, Itagua y la ciudad de Ipacaraí forman parte de su competencia por razón del territorio. Interesante. Totalmente. Volumen. Totalmente. Doctor, ¿y qué tenés vos como una meta principal en tu juzgado para desarrollar para el año que viene? 2 cuestiones. Uno, por supuesto, tratar de dar la respuesta al justiciable de la manera más rápida posible, más ágil posible y, por supuesto, que esta respuesta sea sólida. Es muy difícil este punto porque tenemos que dar el equilibrio de que la sentencia que salga sea una sentencia razonada, sea una sentencia que realmente se base en los hechos que se expusieron en el juicio,
¿Por qué? Porque el juez no puede valorar algo que no está en el expediente. Tenemos que dar una respuesta para garantizar y lo que se conoce como la seguridad jurídica, ¿verdad? Claro. Nosotros como jueces de primera instancia y también porque formamos parte del gobierno, nunca tenemos que olvidar eso, el poder en Paraguay, según la Constitución, se da la división entre legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Quiénes son los gobernantes en el Poder Judicial? La Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los jueces. Los jueces en primera instancia, nada más y nada menos, es el primer enfoque que se da. Imagínese usted un inversionista o alguien, o un ciudadano a pie, que viene con el juicio sucesorio, que el único bien que tenía él o sus padres por una cuestión de tardanza o de un argumento que no es el más adecuado, pierde. Contratos que puedan, los contratos comerciales, el trabajador. Por eso es fundamental nuestra función. Repito, yo sé que puede existir críticas que somos lentos, etcétera, pero también, además de una agilidad prudencial, una velocidad prudencial, tenemos que dictar resoluciones que sean solventes, que puedan realmente, aunque uno no esté de acuerdo, claro, que sea sustentable en base a derecho. Claro, y uno puede decir, bueno, es lo que la ley dice y es lo que corresponde. Eso para mí eso es clave. Y eso se dispara en todos los ámbitos. El juez hoy tiene que ser una persona que dé seguridad. Nosotros necesitamos confiar en nuestras instituciones. Y como habla Carnelut y demás, cuando empieza a florear lo que es el derecho, el juez es el último bastión, la última esperanza que tiene esa persona, que ya, porque existe un conflicto entre las partes. Claro. Porque se llega al juzgado en materia civil y comercial. Con un conflicto enfrente. Claro, porque si existía un litigio, de lo contrario, si existía una autocomposición, iba a terminar ahí. Pero llegamos en esta instancia y queremos una respuesta justa, una respuesta ágil, pero también una respuesta razonada. Totalmente. Mi querido doctor, fue un placer haber compartido contigo el día de hoy. Voy a deleitarme con la lectura de pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, contienda negativa de competencia, Sala Civil y Comercial, del doctor Blas Figueiredo. Estimadas de la audiencia, seguimos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Ahora estaremos comentando qué pasaron en las últimas elecciones de la Facultad de Derecho UNA. Para eso contamos con la presencia de la futura doctora Belén Silvero. Buenas noches, estimada doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctor, ¿cómo estamos? También del futuro doctor Bruno Ramírez. Buenas noches, doctor, ¿cómo estamos? También con el futuro doctor Diego Ramírez. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por el espacio. Aclaro que no son primos, pues ya me aclararon tras bastidores, no son primos y no están relacionados. No. Pero bueno, comenzamos con una breve presentación de cada uno. Por supuesto, comenzamos por las damas. Estimada Belén, si te puedes presentar, por favor, ante nuestra audiencia, a pesar de que ya te tuvimos, pero para nuestra audiencia que no te vio en el otro programa, por favor, si puedes hacer una presentación de tu persona. Sí, así mismo. Soy Belén Silvero, tengo 23 años. Estuve como candidata a asambleísta titular ante la UNA y hoy electa al cargo por el cual asumo con mucha responsabilidad y con mucha honra ante la confianza depositada por los compañeros, ya que la Asamblea Universitaria es el máximo gobierno de la UNA y merece tener representantes de calidad y que tengan la altura para estar frente a la UNA junto con la rectora, junto con el vicerrector y los demás estamentos. Estimado Bruno, si te puedes presentar, por favor. Muy buenas noches, me presento, soy Bruno Ramírez, fui candidato titular al Consejo Directivo, hoy en día somos electos. El Consejo Directivo es un espacio donde se toman las decisiones internas de cada unidad académica con independencia y autonomía. Es un espacio donde se defienden los intereses generales sobre los individuales y sobre todas las cosas el Consejo es el órgano rector de la facultad. Estimado Diego, si te puedes presentar, por favor. Sí, como no, doctor. Mi nombre es Diego Ramírez. Soy actualmente alumno del 8º semestre de la facultad. Felizmente electo como representante estudiantil suplente ante el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, un cargo al que me postulé debido a que tuve la oportunidad de visitar y recorrer todo el país, encontrándome con compañeros de otras filiales, de otras sedes,
en el que encontramos realmente muchas necesidades, muchos problemas que ellos tienen que enfrentar día a día, y yo asumí la responsabilidad de poder ser un nexo con los titulares en el Consejo Directivo para poder traer soluciones a todo el estudiantado. Bueno, entonces, si nos pueden comentar cómo se dieron las elecciones. Cabe destacar entonces que las elecciones son a nivel nacional, no Sí. se entiende solamente como Asunción, sino que por todas las facultades de Derecho de lo ancho y alto de la República, sería así. Así mismo. Qué bueno. ¿Y cómo se da, Belén? ¿Cómo arrancan estas elecciones? ¿Cómo Sí. terminaron ustedes siendo candidatos? ¿Qué fue lo que propusieron de entrada? ¿Qué es lo que están queriendo cambiar? Sí, así mismo, se dio a nivel nacional. Nosotros tuvimos el 65% de participación. Es una participación, 65%. De todas las elecciones se dio el 65%. a nivel nacional, sí. No es solamente central, mucho. sino, sí, es muchísima, es masiva la participación y a nosotros nos sorprendió eso, ¿verdad? Nosotros visitamos con los compañeros a todas las filiales, a Pedro Juan, Misiones, Santaní y las demás filiales, a conocer cuál es la realidad que afrontan ellos, cuáles son las necesidades que ellos tienen como alumnos. Y nosotros a partir de ahí poder hacer un trabajo con ellos conjunto para nosotros construir realmente la facultad que merecemos. Excelente. Bruno, ¿qué te motivó a postularte para este puesto del Consejo Directivo? Es importante mencionar que ya fui presidente del CEDUN acá en sede central. ¿Qué es el segundo, Bruno? El CEDUN es el Centro de Estudiantes General Bernardino Caballero. Ok. Ya fui presidente en el periodo 2023-2024, por lo tanto ya estaba en conocimiento de la situación del alumnado en la sede central. Pero lo que realmente me motiva a postularme nuevamente a un cargo representativo en la facultad fue abarcar a todo el estudiantado a nivel nacional. Esa motivación, la vocación de servicio, son banderas que personalmente desde el tercer semestre agarro en la facultad y por lo tanto siempre estuve luchando y peleando para que los intereses estudiantiles primen sobre los intereses políticos dentro de nuestra facultad. Por lo tanto, se suma a la motivación de esta candidatura defender los intereses de todos los estudiantes. Bruno, cuando hablas de la situación del alumnado, ¿cuál es esa situación? La situación del alumnado en la sede central, como de manera general, no particular, porque siempre hay casos particulares, Por supuesto. es que los estudiantes necesitan la excelencia académica, necesitan la mejor educación, el mejor deporte, el mejor bienestar estudiantil, cosa que nuestra facultad normalmente de manera institucional fue descuidando con el tiempo. Ya al principio del 2023 me propuse mejorar las instalaciones de nuestra facultad, la infraestructura, y ahora desde el Consejo Directivo estoy fielmente comprometido por la excelencia académica y para que los estudiantes sobre todo tengan garantías estudiantiles y que el reglamento académico pueda ser, uno, mejorado y número dos, también pueda ser implementado de manera eficaz. Diego, lo tuyo es un poco más, tiene más presión, un condimento de presión porque representás a todos tus amigos, chicos de la misma edad, personas que te dieron su voto de confianza, por lo tanto lo tuyo tiene más presión, representante estudiantil. Sí, totalmente. Para mí es una responsabilidad muy grande que la asumo de la mejor manera, poder llevar adelante los proyectos con base en el voto que nos depositaron a mí, tanto a mí como a toda la chapa. Así como bien lo dijo Bruno también, hay muchas necesidades que cubrir. Cada uno llegó acá con muchísimo esfuerzo. Fue una campaña muy dura, donde enfrentamos muchas situaciones muy malas dentro de la facultad como candidatos mismos a la representación estudiantil. Así que sí, claramente las responsabilidades son enormes y nosotros estamos con muchas ganas de cubrir todas esas responsabilidades con mucho trabajo. Cuando se habla de que llegaron con mucho esfuerzo, a los tres le hago una pregunta. ¿Estaríamos hablando de influencia política dentro de las elecciones de Derecho UNA? ¿Sería eso a lo que están refiriéndose? Sin duda alguna hubo mucha presión política, eso es indudable. Nosotros como estudiantes hemos sentido mucha presión política, principalmente del lado del equipo contrario, ¿verdad? Que nos estuvo ofuscando todo este tiempo, no solamente a nosotros, sino a personas que conforman nuestro equipo aquí en sede central y en todas las filiales. Y para nosotros fue realmente una bandera no permitir, como bien lo dijo también Bruno recién, no permitir que intereses políticos ingresen adentro de la Facultad de Derecho. Bruno. Sí, asimismo, nosotros siempre mantuvimos, para aclararte
doctor, también acá somos los 3 representantes estudiantiles, cada uno es nomás con un estamento diferente. Ah, ok, eso yo no había entendido. Sí, somos los 3 Ok. representantes. Belén con la asamblea, yo ante el directivo titular y Diego también, pero ante la suplencia. Excelente aclaración, Bruno, muy importante. En ese sentido, cuando hablamos de intereses políticos, no hay que malinterpretar la política como herramienta estudiantil, que son dos cosas diferentes. La política partidaria y general puede ser utilizada para el beneficio de los estudiantes, acercarse a nuestras autoridades nacionales para que tengamos un mayor presupuesto, una estabilidad económica en la UNA y trabajar con nuestras autoridades y hacer política es una cosa. Ahora, cuando la política es utilizada para aprietes, para presiones, realmente para hacer que el estudiantado de manera coercitiva se vaya hacia un lado o hacia otro lado, eso está mal y contra esa presión política nosotros luchamos en esta campaña, ¿verdad? Porque la convicción de los estudiantes estaba ya con la alianza gremial que somos nosotros, pero muchos estudiantes tenían miedo y decían, pero a mí me llama fulano tal, me dice que si yo no apoyo este sector me sacan de mi trabajo, que si yo no apoyo este sector realmente a mí me van a perjudicar económicamente, yo vivo solo, tengo que sustentar mi familia y yo soy joven, quiero mi progreso. Entonces esa fue la presión política que menciona Diego. O sea, una presión real, no es política, es una extorsión, sería eso. No es una presión, califican extorsión. Una lástima que haya pasado eso. Realmente un acto repugnante, ¿eh? Me hago cargo de mis palabras. Estimada Belén, cuando vos estuviste en campaña, ¿también sentiste esa misma extorsión? Ya no puedo hablar de presión. Claro, Eso es extorsión, pero decirle a alguien le va a dejar sin trabajo y demás porque no vota de una u otra cierta manera, está en una situación de extorsión. Es cierto, así mismo fue eso lo que nosotros vivimos el día a día dentro de nuestra campaña, desde nuestros inicios, nosotros sentimos esa presión, pero nosotros siempre estamos confiados de que la facultad es de los estudiantes, es del estudiante del derecho UNA y por qué vamos a venir a permitir que personas externas de la facultad vengan a tener influencia sobre nosotros y sobre nuestras candidaturas. Entonces, la facultad de derecho UNA es del estudiante de derecho UNA y nosotros estamos felices porque realmente tuvimos el acompañamiento de los compañeros y de nuestras familias. Es por eso que nosotros fuimos el equipo ganador. Ante todo eso, nosotros logramos llegar al estudiantado y ellos depositaron la confianza en nosotros porque nosotros somos los estudiantes y nos debemos a los estudiantes. Totalmente, ustedes como representantes de los estudiantes y como jóvenes que son, tienen que luchar contra ese tipo de situaciones injustas que se suele dar muchísimo en nuestro país. Lastimosamente parece que está arraigado en el caracú el pensamiento del paraguayo promedio, pero eso hay que sacar, hay que luchar para eso. O sea, que les felicito que se hayan puesto firmes ante eso y como dice Belén, la facultad ustedes los estudiantes, no una persona externa, ni mucho menos que trate de coaccionar o extorsionar la voluntad política de ustedes. Así mismo, doctor, no sé si estuviste al tanto de que hubieron 7 jóvenes de la UNA que fueron imputados. Escuchaste la noticia hace poco. Contanos, por favor, Bruno. Eso es un claro ejemplo, ¿verdad? Y voy a hacer uso de este espacio, ¿verdad? Para mencionar a todos los estudiantes de la UNA que atravesaron la imputación, que fuimos 7, me incluyo yo, por un supuesto desacato que no existió. Y cómo también nuestro sistema judicial se prestó para usar la justicia como garrote a través de todas las presiones políticas que también sufren los distintos órganos de gobierno. Entonces es un claro ejemplo de cómo fuimos perseguidos los estudiantes y a más de uno también le habrá apretado el zapato con el trabajo. Fíjense que otra vez volvemos a un común denominador, utilizar la fiscalía como mecanismo de apriete. Qué triste Paraguay, cómo duele eso. Debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Bueno, pero como yo digo siempre, este es un programa académico, didáctico y nos gusta hablar de las cosas positivas, cosas buenas, no de lo malo. Por suerte pudieron aguantar ese mecanismo de apriete de la Fiscalía, salieron victoriosos. Por lo tanto, comenzamos con Belén. ¿Qué le prometés, Belén, a la gente que confió en tu presentación y te votó?
Que vamos a llevar a los hechos todo aquello que iniciamos. Vamos a cumplir con cada una de nuestras propuestas que nosotros presentamos al estudiantado dentro de nuestra campaña, que van a tener una representante con toda la altura para pelear por los derechos y por las luchas del estudiante de Derecho ante la Asamblea Universitaria, que es el máximo órgano de gobierno de la UNA, y vamos a trabajar en conjunto con mis demás pares que están dentro de los diferentes estamentos de la UNA. Bruno, ¿qué le prometés a tus votantes que confiaron en vos? Sí, realmente a cada estudiante de la Facultad de Derecho, Notariado, Ciencias Políticas y las distintas filiales, le prometo mucha transparencia, honestidad, gestión y también compromiso con sus pedidos. Llámese pedidos a las dudas, consultas que tengan, van a encontrar un representante presente ante el Consejo de manera física y también a través de un simple mensaje van a tener un representante que responda a sus intereses y que nunca más ustedes no tengan la calidad educativa que se merecen. Como siempre dije en campaña, los estudiantes de Derecho de UNA, todas las carreras incluidas y también las filiales, debemos aspirar a una sola cosa, que es la excelencia académica e institucional. Conformarnos con menos para mí sería un fracaso como estudiante, porque acuérdense de que estamos en la primera de todas. Entonces, este representante estudiantil con humildad que llegó al cargo va a estar representando de manera eficaz y al 100% comprometido en su gestión por ustedes y para ustedes, para que se sientan realmente blindados y respaldados ante amenazas de docentes, funcionarios o cualquier tipo de duda que tengan. Yo voy a ser un representante que voy a estar ahí para ustedes. Estimado Diego, ¿qué mensaje tenés para tus votantes? De mi parte, decirles a todos los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNA que estamos firmes, que nosotros no vamos a parar en la lucha que estamos llevando adelante hoy en día. Mi compromiso con cada uno de los amigos, de las amigas que tenemos en todas las 9 filiales a nivel país y por supuesto también en nuestra sede central, es un trabajo incansable para poder ayudarnos entre todos y poder solucionar todas las problemáticas que tenemos. Y como un mensaje claro, queremos enviar a la administración central representada por la señora decana que no nos vamos a cansar de luchar contra la mala gestión que nos viene, con la que nos viene apretando hace muchos años. Que no juegue con el cansancio de los estudiantes, porque realmente todos los estudiantes estamos cansados de todas estas situaciones que estamos pasando hoy en día, de las necesidades que no son atendidas. A mí me parece una vergüenza, señora decana, que habiendo una manifestación en la facultad, usted ni siquiera haya dado la cara, que se haya presentado para conversar con los estudiantes y siquiera tratar de buscar una salida. Así que este es un mensaje claro de que no solamente nosotros como representantes estudiantiles vamos a luchar, sino las más de 2.000 personas que aproximadamente han depositado su voto en cada uno de los candidatos de la Alianza Gremial. Con todos ellos vamos a luchar hasta salir adelante y dejar en claro que la Facultad de Derecho es de todos los estudiantes y que no vamos a permitir que siga la mala administración en la que nos está azotando hace mucho tiempo. De mi parte, ese es el mensaje que yo quiero enviar a todos los alumnos de la Facultad de Derecho y que estamos firmes con todos ustedes. Cuando hablas, Diego, de una mala gestión por parte de la decana, ¿a qué nos referimos puntualmente? ¿Cuál es, Bruno? A ver, vos estás queriendo explicar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una mala gestión? Bueno, el decanato, llámese decana, es la encargada no solamente de la administración de los recursos financieros de la facultad, que están siendo mal administrados, te cuento. Se firmó un contrato de 1.440 millones para servicios de limpieza en la facultad y a los estudiantes me dirijo, no voy a explicar mucho el tema acá, para decir simplemente que eso ustedes saben que no se está efectivizando. Eso es un ejemplo de muchas cosas. También aclarar de que la decana es la encargada de la administración de las diferentes... ¿Quién es la decana? Miriam Peña. Acá. Miriam Peña, la doctora Miriam Peña. Es la encargada de la administración de las direcciones de la facultad, académicas y administrativas. Y no hace falta también yo que diga que en las filiales los directores administrativos o coordinadores de carrera no están siendo eficaces con sus mandamientos de tener una educación de calidad. Y esos son pequeñeces que si vamos a empezar a hablar todo un programa. No puede ser, nos va el programa, pero les invito cuando quieran. Pero esas pequeñeces fueron las causales de por qué los chicos depositaron sus votos en ustedes. O sea, por qué sus mismos representantes, o sea, ustedes son representantes estudiantiles. Claro. Por lo tanto, buena suerte en poder cumplir eso. Soliciten un diálogo
con la señora decana y bueno, ver cómo poder funcionar. Lastimosamente se nos fue el programa, pero están invitados, ustedes saben, en este programa hay lugar para la juventud siempre. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Estimate la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.